La comunicación entre el ser humano y Dios es un misterio profundo, pero al mismo tiempo accesible para todos aquellos que desean acercarse al Creador. La oración no es solo un acto religioso o una práctica espiritual, es un diálogo vivo y constante con Dios. Muchas personas ven la oración como un monólogo en el que únicamente presentan sus peticiones, expresan sus preocupaciones y desahogan sus angustias. Sin embargo, la verdadera comunicación con Dios va mucho más allá. Es una relación bidireccional en la que hablamos, pero también aprendemos a escuchar. Desde tiempos antiguos, Dios ha hablado a la humanidad de diversas maneras. En la Biblia, encontramos relatos de diálogos directos entre Dios y sus siervos fieles. Moisés, por ejemplo, hablaba con Dios cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Éxodo 33:11. Samuel escuchó la voz de Dios cuando aún era un niño y aprendió a responder con humildad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. David, además de ser un gran rey, era un hombre de oración que se dirigía a Dios con total sinceridad, transformando sus súplicas y alabanzas en salmos que aún hoy resuenan en el corazón de los creyentes. Estos ejemplos nos enseñan que Dios desea una relación cercana con aquellos que buscan su presencia. No solo quiere escuchar nuestras palabras, sino que también anhela que estemos atentos a su respuesta. Pero surge una pregunta clave: ¿cómo podemos oír la voz de Dios? La respuesta está en la intimidad y la sensibilidad espiritual. Al igual que en cualquier relación humana, cuanto más tiempo pasamos con alguien, más aprendemos a reconocer su voz y sus intenciones. Con Dios ocurre lo mismo. Cuanto más oramos, meditamos en su palabra y buscamos su presencia, más desarrollamos un corazón sensible a su voz. Además, debemos aprender a orar con sinceridad y entrega. La oración no debe ser un acto mecánico o superficial, sino un momento de total apertura del corazón ante Dios. Jesús nos enseñó a evitar las repeticiones vanas, Mateo 6:7, mostrando que Dios se agrada de una conversación auténtica y llena de fe. Otro aspecto fundamental de este diálogo es la paciencia. Dios no siempre responde de la manera que esperamos ni en el momento que deseamos. A veces responde de inmediato. Otras veces, tu respuesta llega en el silencio, en el momento adecuado. Aprender a confiar y esperar es una parte esencial de esta relación. Cuando comprendemos que la oración es un diálogo transformador, nuestra visión de la vida espiritual cambia por completo. Orar no es solo una obligación religiosa, sino un privilegio y una fuente inagotable de fortaleza y dirección. Con esta comprensión, podemos profundizar en nuestro camino de fe, descubriendo que la oración no es simplemente un momento aislado del día, sino un estado constante de conexión con Dios. La comunicación con Dios no se basa únicamente en palabras o rituales, sino en algo mucho más profundo: la fe. Sin fe, la oración se convierte en una simple repetición de frases sin vida, un acto vacío de significado. Pero cuando la fe está presente, la oración se transforma en un puente poderoso que nos conecta con Dios. La fe es el fundamento de toda relación con el Creador, pues nos permite confiar en su presencia, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. En la Biblia, se nos dice claramente: sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Esto significa que para acercarnos a Él y comunicarnos de manera efectiva, debemos creer que Él existe y que escucha nuestras oraciones. La fe no solo nos permite hablar con Dios, sino que nos da la certeza de que Él nos responde, aunque a veces no lo haga de la manera que esperamos. El ejemplo de Abraham y su confianza en la voz divina. Si hay una figura en la Biblia que ilustra el poder de la fe en la comunicación con Dios, ese es Abraham, llamado el padre de la fe. Abraham no solo creyó en Dios, sino que actuó en base a esa fe. Cuando Dios le pidió que dejara su tierra y su parentela para ir a un lugar desconocido, Abraham obedeció sin cuestionar. Génesis 12, 1-4. No tenía pruebas tangibles, solo la certeza en su corazón de que Dios le estaba guiando. Pero la prueba más grande de su fe
Llegó cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Humanamente, esa petición parecía absurda y contradictoria, ya que Dios le había prometido que su descendencia vendría a través de Isaac. Sin embargo, Abraham confió en la voz de Dios más que en su lógica humana. Al final, Dios detuvo el sacrificio y le proveyó un carnero en su lugar, reafirmando su fidelidad. Este episodio nos muestra que la fe no siempre es fácil, pero es el medio por el cual Dios nos revela su voluntad y nos lleva a un nivel más profundo de relación con Él. Superando dudas y fortaleciendo la creencia en la respuesta de Dios, uno de los mayores obstáculos en la comunicación con Dios es la duda. Es natural que, en algún momento, nos preguntemos si Dios realmente nos escucha o si nuestras oraciones tienen algún efecto. Incluso personajes bíblicos como Moisés, Elías y los discípulos de Jesús enfrentaron momentos de incertidumbre. Sin embargo, la clave para superar la duda es alimentar nuestra fe. Romanos 10:17 nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más tiempo pasamos en su presencia, estudiamos su palabra y recordamos sus promesas, más fuerte se vuelve nuestra confianza en Él. Otro punto importante es recordar las veces que Dios ya ha respondido nuestras oraciones en el pasado. Muchas veces nos enfocamos en lo que aún no hemos recibido y olvidamos todas las bendiciones que ya hemos experimentado. Hacer memoria de lo que Dios ha hecho nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a seguir confiando en su fidelidad. Finalmente, la fe crece cuando decidimos actuar en base a ella. Santiago 2:26 nos dice que la fe sin obras está muerta. Esto significa que no basta con decir que confiamos en Dios. Debemos demostrarlo con nuestras acciones. Cuando damos pasos de fe, incluso sin ver el panorama completo, experimentamos la realidad de la presencia de Dios de una manera mucho más profunda. Conclusión: la fe es el motor que impulsa nuestra comunicación con Dios. Sin ella, nuestra oración se debilita y se llena de dudas. Con ella, nuestra relación con el Creador se fortalece y nos llena de confianza en su guía y respuestas. La historia de Abraham y otros grandes hombres y mujeres de la Biblia nos muestran que confiar en Dios nos lleva a experimentar su voluntad de manera poderosa. Cuando aprendemos a superar las dudas y a fortalecer nuestra creencia en las respuestas divinas, descubrimos que Dios no solo escucha, sino que siempre está obrando a nuestro favor. A medida que nuestra fe crece, nuestra comunicación con Él se vuelve más profunda y transformadora, llevándonos a un nivel de intimidad espiritual que nos cambia por completo. En nuestra búsqueda por comunicarnos con Dios, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo podemos escuchar su voz con claridad? La respuesta está más cerca de lo que imaginamos. Dios nos habla a través de su palabra, la Biblia. Las Escrituras no son solo un libro antiguo lleno de relatos históricos y enseñanzas morales. Son la voz viva de Dios para su pueblo, una fuente inagotable de sabiduría y guía espiritual. Dios nos habla por medio de las Escrituras. Desde el principio, Dios ha usado palabras para revelarse a la humanidad. En el Antiguo Testamento, habló a través de profetas, sueños y visiones. En el Nuevo Testamento, su mensaje se hizo carne en la persona de Jesucristo, quien es descrito como el Verbo, Juan 1:1. Hoy, Dios sigue hablándonos de manera clara y directa a través de la Biblia. Cada vez que abrimos la Escritura con un corazón dispuesto, entramos en un diálogo con Dios. Él nos instruye, nos corrige, nos consuela y nos da dirección. La Biblia no es solo un conjunto de letras en papel, es un canal divino a través del cual Dios transmite su voluntad. 2 Timoteo 3:16-17 declara: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esto significa que, cuando leemos la Biblia con fe, no estamos simplemente adquiriendo información, sino recibiendo instrucción directa de Dios para nuestras vidas. Cómo interpretar y aplicar la palabra en la vida diaria
Para que la comunicación con Dios a través de la Biblia sea efectiva, es fundamental que aprendamos a interpretarla correctamente y aplicarla a nuestra vida diaria. A continuación, algunos principios esenciales. Orar antes de leer. Antes de abrir la Biblia, pidamos al Espíritu Santo que nos guíe y nos revele su mensaje. Jesús prometió que el Espíritu nos enseñaría todas las cosas. Juan 14:26. Leer con un corazón abierto. No debemos acercarnos a la palabra de Dios solo buscando confirmar nuestras propias ideas, sino con disposición para ser transformados. Observar el contexto. Muchas veces, los versículos son mal interpretados por no considerar el contexto en que fueron escritos. Es importante leer capítulos completos y entender el mensaje original. Aplicar lo aprendido. No basta con conocer la Escritura. Debemos ponerla en práctica. Santiago 1:22 nos exhorta: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando seguimos estos principios, la Biblia se convierte en un faro que ilumina nuestras decisiones y fortalece nuestra relación con Dios. Ejemplos de pasajes donde Dios se comunica directamente con su pueblo. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios habló directamente con sus siervos a través de su palabra. Algunos ejemplos poderosos incluyen los 10 mandamientos, Éxodo 21:21. Dios mismo escribió sus mandamientos y se los entregó a Moisés en el monte Sinaí, estableciendo principios eternos para la humanidad. La voz de Dios a Samuel. 1 Samuel 3:1-10. Dios llamó a Samuel por su nombre en la noche y le reveló su voluntad. Este pasaje nos enseña la importancia de estar atentos a su voz. Jesús y sus enseñanzas. Mateo 5:7. En el Sermón del Monte, Jesús habló directamente a la multitud, enseñando principios que transforman la vida y revelando el corazón de Dios. La revelación a Juan. Apocalipsis 1:10-19. Dios habló al apóstol Juan y le mostró visiones sobre el futuro, recordándonos que su voz sigue activa hasta el final de los tiempos. Cada uno de estos pasajes nos demuestra que Dios es un Dios que habla, que guía y que se comunica con aquellos que buscan su presencia. La Biblia es el canal más seguro y confiable a través del cual Dios nos habla. No es un libro común, sino la palabra viva que transforma corazones, da dirección y fortalece nuestra fe. Si queremos desarrollar una comunicación real con Dios, debemos hacer de su palabra una parte esencial de nuestra vida. Cuando aprendemos a leerla con un corazón dispuesto y aplicamos sus enseñanzas en nuestro día a día, experimentamos la presencia de Dios de una manera mucho más profunda. Descubrimos que Él no es un Dios distante, sino un Padre amoroso que siempre está listo para hablarnos y guiarnos en cada paso que damos. Hablar con Dios no es solo cuestión de orar y leer la Biblia, también implica desarrollar una sensibilidad espiritual que nos permita discernir su voz en medio del ruido del mundo. Muchas veces, Dios nos habla, pero nuestra mente y nuestro corazón están demasiado distraídos para escuchar. La sensibilidad espiritual es la capacidad de percibir su guía, su dirección y su presencia en cada aspecto de nuestra vida. ¿Cómo desarrollar discernimiento para oír la voz de Dios? El discernimiento espiritual no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere práctica y una relación cercana con Dios. Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen». Juan 10:27. Esto significa que, cuanto más tiempo pasamos con Dios, más fácil se vuelve reconocer su voz. Algunos principios clave para desarrollar este discernimiento incluyen: permanecer en comunión constante. La sensibilidad espiritual no se desarrolla solo en momentos específicos de oración, sino a través de una relación continua con Dios. Cuanto más buscamos su presencia, más nos acostumbramos a su voz. Obedecer las pequeñas instrucciones. A veces, Dios nos habla a través de impulsos suaves en nuestro corazón. Si aprendemos a obedecer en las cosas pequeñas, nos será más fácil percibir su dirección en asuntos mayores. Aprender a diferenciar la voz de Dios. No todo lo que sentimos o pensamos proviene de Dios.
Tu voz siempre está en armonía con su palabra y nunca nos guiará hacia el pecado o la confusión. Esperar en Dios. En un mundo que nos presiona a tomar decisiones rápidas, aprender a esperar en Dios nos ayuda a distinguir su voz de la nuestra. La paz es una señal clave de que estamos siguiendo su dirección. Obstáculos que impiden la sensibilidad espiritual. Aunque Dios siempre está hablando, hay muchas cosas que pueden bloquear nuestra capacidad de escucharlo. Algunos de los principales obstáculos incluyen el ruido del mundo. Vivimos rodeados de distracciones, redes sociales, noticias, preocupaciones diarias. Si no aprendemos a hacer pausas para estar con Dios, tu voz será ahogada por el ruido. El pecado no confesado. Cuando vivimos en desobediencia, nuestro corazón se endurece y se vuelve insensible a la voz de Dios. La falta de arrepentimiento bloquea nuestra comunicación con Él. El afán y la ansiedad. Jesús nos enseñó a confiar en Dios y no preocuparnos excesivamente por el futuro. Mateo 6, 25 a 34. Un corazón inquieto tiene dificultades para escuchar la dirección divina. La falta de fe. Si dudamos constantemente de que Dios nos habla, será difícil desarrollar sensibilidad espiritual. Debemos creer que Él se comunica con nosotros y desea guiarnos. Identificar estos obstáculos y eliminarlos nos ayudará a afinar nuestra capacidad de escuchar a Dios con claridad. Ejercicios espirituales para fortalecer la escucha interior. Así como el cuerpo necesita entrenamiento para mantenerse fuerte, nuestra vida espiritual también requiere ejercicios que nos ayuden a desarrollar sensibilidad a la voz de Dios. Algunas prácticas efectivas incluyen el silencio y la meditación en la palabra. Muchas veces, la oración se convierte en un monólogo donde solo hablamos y no dejamos espacio para escuchar. Aprender a estar en silencio ante Dios nos ayuda a percibir su dirección. La adoración sincera, la alabanza y la adoración nos conectan con la presencia de Dios y abren nuestro espíritu para recibir su voz. En la adoración, nuestro corazón se sintoniza con el suyo. El ayuno espiritual. Ayunar nos ayuda a desconectarnos de las distracciones del mundo y enfocarnos en Dios. Nos sensibiliza a su presencia y nos permite escucharlo con más claridad. La oración constante. Mantener una conversación diaria con Dios, no solo en momentos específicos, sino a lo largo del día, fortalece nuestra sensibilidad espiritual. Desarrollar sensibilidad espiritual es esencial para mantener una comunicación fluida con Dios. No se trata solo de pedirle cosas, sino de aprender a escuchar su voz en cada situación. Al eliminar los obstáculos que nos impiden oírlo y practicar disciplinas espirituales que fortalecen nuestra conexión con Él, nuestra relación con Dios se vuelve más profunda y real. Dios sigue hablando hoy. La pregunta es, ¿estamos realmente escuchando? La comunicación con Dios no es solo una experiencia de ida y vuelta entre el creyente y el Creador. Hay un mediador esencial en este proceso, el Espíritu Santo. Él no solo facilita nuestra conexión con Dios, sino que también nos guía, nos enseña y nos fortalece en la oración. La actuación del Espíritu Santo en la comunicación divina. Desde el principio de la creación, el Espíritu Santo ha estado presente en la obra de Dios en la humanidad. En el Antiguo Testamento, su presencia era vista en momentos clave de la historia del pueblo de Israel, capacitando a líderes y profetas para cumplir la voluntad divina. En el Nuevo Testamento, Jesús promete que el Espíritu Santo vendría para guiar a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. El Espíritu Santo actúa en la comunicación divina de varias maneras. Nos revela la voluntad de Dios. No siempre es fácil comprender lo que Dios quiere para nosotros, pero el Espíritu Santo nos da discernimiento y dirección. Nos recuerda la palabra de Dios. Muchas veces, en momentos de dificultad, el Espíritu nos trae a la mente versículos y enseñanzas bíblicas que nos fortalecen. Nos da convicción y consuelo. Él nos muestra cuándo estamos en el camino correcto y cuándo necesitamos corregir nuestro rumbo. También nos consuela en momentos de angustia. Nos capacita para obedecer. No solo nos habla,
sino que nos da la fuerza para seguir la dirección de Dios, el Espíritu Santo como guía e intercesor en la oración. Uno de los roles más importantes del Espíritu Santo es su intercesión en nuestra vida de oración. Muchas veces nos sentimos incapaces de expresar lo que hay en nuestro corazón, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Esto significa que, incluso cuando nuestras palabras fallan, el Espíritu Santo intercede a nuestro favor, alineando nuestras oraciones con la voluntad de Dios. Otras formas en las que nos ayuda en la oración incluyen: inspirando nuestras palabras, nos guía en qué orar y nos da palabras cuando no sabemos qué decir. Dándonos confianza en la presencia de Dios, nos recuerda que somos hijos de Dios y podemos acercarnos a Él con confianza. Romanos 8:16. Aumentando nuestra pasión por la oración, nos llena de fuego espiritual para buscar a Dios con más intensidad. Cuando oramos en el Espíritu, nuestras oraciones se vuelven más profundas y poderosas, porque no dependen solo de nuestro entendimiento, sino de la dirección divina. Testimonios bíblicos sobre el poder del Espíritu Santo. A lo largo de la Biblia, vemos cómo el Espíritu Santo transformó la vida de aquellos que estuvieron dispuestos a escucharlo. Algunos ejemplos poderosos incluyen el Pentecostés, Hechos 2. Los discípulos estaban orando cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos con poder, dándoles valentía y la capacidad de predicar en diferentes idiomas. Ese día, miles de personas fueron convertidas. Felipe y el eunuco etíope, Hechos 8:29. El Espíritu Santo dirigió a Felipe a acercarse a un eunuco que leía las Escrituras. Gracias a esta guía, el eunuco entendió el mensaje de salvación y fue bautizado. Pedro y Cornelio, Hechos 10:19-20. Pedro fue guiado por el Espíritu a predicar a Cornelio, un centurión romano. Como resultado, la salvación se extendió a los gentiles, cumpliendo el plan de Dios. Estos relatos muestran que cuando el Espíritu Santo actúa, ocurren cambios sobrenaturales. Su poder transforma vidas y nos permite escuchar a Dios con claridad. El Espíritu Santo es esencial en nuestra comunicación con Dios. No solo nos ayuda a orar, sino que también nos guía, nos enseña y nos fortalece. Si queremos escuchar la voz de Dios con claridad, debemos cultivar una relación íntima con el Espíritu Santo, permitiéndole dirigir cada aspecto de nuestra vida espiritual. Cuando dejamos que Él nos guíe, nuestra vida de oración se transforma y nuestra comunión con Dios se vuelve más profunda y real. La comunicación con Dios no es un evento aislado ni una práctica ocasional. Es un compromiso constante que requiere persistencia y fe inquebrantable. A lo largo de las Escrituras, encontramos numerosas enseñanzas sobre la importancia de orar sin cesar, manteniendo nuestra confianza en que Dios escucha y responde en su tiempo perfecto. Orar sin cesar. La enseñanza de Jesús sobre la perseverancia. Jesús enfatizó repetidamente la importancia de la persistencia en la oración. En Mateo 7:7-8 nos anima a no desistir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Este pasaje nos muestra que la oración no debe ser un acto pasivo, sino un esfuerzo continuo. Pedir es expresar nuestras necesidades a Dios. Buscar implica un deseo profundo de conocer su voluntad. Llamar simboliza una fe activa que insiste en recibir una respuesta. Jesús mismo demostró este principio en su vida. Se retiraba constantemente a lugares solitarios para orar, mostrando que la persistencia en la oración es clave para una relación cercana con el Padre. El ejemplo de la viuda persistente en la parábola de Lucas 18. Para ilustrar el poder de la perseverancia, Jesús contó la parábola de la viuda persistente, Lucas 18, 1-8. En esta historia, una mujer viuda buscaba justicia ante un juez injusto, quien al principio la ignoró, pero debido a su insistencia,
terminó concediéndole lo que pedía. Jesús concluye la parábola con una poderosa lección. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18:7. Incluso un juez injusto cedió ante la insistencia de la viuda. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial responderá a quienes le buscan con persistencia y fe? La enseñanza aquí es clara. No debemos desanimarnos cuando parece que Dios no responde inmediatamente. La oración persistente no solo demuestra nuestra fe, sino que también nos moldea espiritualmente, alineándonos con la voluntad de Dios. ¿Cómo mantener una vida de oración constante, incluso en tiempos difíciles? Mantener una vida de oración constante puede ser un desafío, especialmente cuando enfrentamos pruebas o sentimos que nuestras oraciones no están siendo respondidas. Sin embargo, hay varias formas en las que podemos fortalecer nuestra persistencia en la oración. Tener un tiempo y lugar dedicado a la oración. Establecer un hábito diario ayuda a mantenernos enfocados y comprometidos. Orar con un propósito claro. Tener peticiones específicas y llevar un registro de cómo Dios responde fortalece nuestra fe. Orar con gratitud, no solo con peticiones. Agradecer a Dios por lo que ya ha hecho nos motiva a seguir confiando en Él. No depender solo de las emociones. Habrá días en que no sentiremos ganas de orar, pero debemos hacerlo de todos modos. La fe no depende de cómo nos sentimos. Rodearnos de una comunidad de oración, tener personas que nos apoyen y oren con nosotros, nos ayuda a mantenernos firmes. En tiempos difíciles, la tentación de rendirse es fuerte, pero es precisamente en esos momentos cuando la persistencia en la oración se vuelve más crucial. Dios no siempre responde de inmediato, pero nunca deja sin respuesta a aquellos que buscan su presencia con sinceridad y perseverancia. La persistencia en la oración es una señal de fe genuina. Dios honra a quienes le buscan con perseverancia, incluso cuando las respuestas parecen tardar. La enseñanza de Jesús y el ejemplo de la viuda persistente nos muestran que la oración constante no solo trae respuestas, sino que nos transforma espiritualmente, fortaleciendo nuestra relación con Dios, y aprendemos a confiar en el tiempo de Dios y a mantenernos firmes en la oración, experimentaremos su fidelidad de maneras sorprendentes. En un mundo lleno de ruido y distracciones, el silencio a menudo se percibe como algo vacío o innecesario, pero en realidad es fundamental en nuestra comunicación con Dios. De hecho, Dios también habla en el silencio, y muchas veces su voz es más clara cuando aprendemos a escuchar en la quietud. La oración no siempre consiste en hablar o pedir, también incluye el arte de esperar y escuchar. Dios también habla en el silencio. Aprendiendo a esperar. El silencio es una parte crucial del proceso de la oración, porque nos permite estar presentes con Dios sin distracciones. A menudo, nuestra vida está llena de voces externas e internas que nos impulsan a actuar rápidamente, pero Dios nos invita a esperar en su presencia. En Salmo 46, 10, encontramos un mandato claro: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este versículo nos recuerda que la quietud no es solo un momento sin ruido, sino un acto de confianza en el poder de Dios. Al guardar silencio, nos despojamos de nuestra ansiedad y entregamos el control, permitiendo que Dios hable directamente a nuestro corazón. En la espera, aprendemos a confiar en que Él está obrando, aunque no siempre veamos resultados inmediatos. El silencio es, por lo tanto, una práctica de entrega y fe, una oportunidad para liberarnos de nuestras propias prisas y permitir que Dios ocupe el lugar que le corresponde en nuestras vidas. El ejemplo de Elías, en la cueva y la voz suave y tranquila. Un ejemplo poderoso del valor del silencio en la oración se encuentra en la historia de Elías en la cueva. En el primer Rey 19, 11, 12, Elías, cansado y desanimado por la persecución, se refugia en una cueva en el monte Horeb. Allí, Dios le ordena que salga y se ponga frente a él. El versículo nos dice: y he aquí, Jehová pasó,
y un gran y fuerte viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Primera Reyes 19, 11, 12. A pesar de las grandes manifestaciones de poder, como el viento fuerte, el terremoto y el fuego, Dios no estaba en esos eventos. En cambio, Él se manifestó en un susurro suave y tranquilo. Este episodio nos enseña que la presencia de Dios no siempre es encontrada en los momentos de gran agitación o en los espectáculos externos de poder. A veces, es en el silencio y la calma donde más claramente podemos oír su voz. La enseñanza aquí es que la búsqueda de Dios no debe ser en medio del bullicio de la vida, sino en la quietud. Como Elías, debemos aprender a estar atentos al susurro de Dios, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece estar lleno de caos. La voz de Dios no siempre es un clamor. A menudo es una llamada suave que solo podemos oír en el silencio. Técnicas espirituales para encontrar paz en el silencio. A muchas personas les resulta difícil estar en silencio, especialmente en un mundo lleno de estímulos constantes. Sin embargo, hay prácticas que nos ayudan a cultivar el silencio interior y encontrar paz en la presencia de Dios. Aquí algunas técnicas espirituales que pueden ayudarnos. La meditación cristiana. Esta práctica no se trata de vaciar la mente, sino de llenarla con la presencia de Dios. Al meditar en la palabra de Dios, podemos estar quietos y esperar su voz, permitiendo que Él hable a nuestro corazón. La oración contemplativa. Esta es una forma de oración que se enfoca en estar presente con Dios sin prisa. En lugar de hablar, simplemente estamos en su presencia, dispuestos a escuchar y recibir su paz. La respiración profunda. Respirar profundamente y de manera consciente puede ayudarnos a calmar nuestras mentes y cuerpos, facilitando un ambiente de paz donde Dios puede hablar. La adoración silenciosa. Pasar tiempo en la adoración sin palabras nos permite centrarnos completamente en la presencia de Dios, sin distracciones. A través de la adoración silenciosa, podemos experimentar la paz que supera todo entendimiento. Establecer momentos de silencio diario. Crear espacio en nuestra rutina diaria para quedar en silencio ante Dios, incluso si es solo por unos minutos, puede ayudarnos a desarrollar una conciencia constante de su presencia. La clave en todas estas prácticas es la disposición a estar quietos y ser receptivos. No se trata solo de estar en silencio exteriormente, sino de calmar nuestro interior para escuchar lo que Dios quiere revelarnos. El silencio es una parte esencial de nuestra vida de oración. En el silencio, aprendemos a esperar con paciencia, confiar sin reservas y escuchar atentamente a la voz de Dios. Al igual que Elías en la cueva, debemos aprender a reconocer que aunque el ruido y las prisas nos rodeen, Dios puede hablarnos en la quietud. Cultivar el silencio en nuestra vida espiritual nos permite experimentar una profundidad mayor en nuestra relación con Dios, que no se encuentra en la agitación, sino en la serenidad. Si deseamos escuchar la voz de Dios, debemos aprender a buscarlo en el silencio y la quietud, confiando en que Él nos hablará en su tiempo perfecto. La oración es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para establecer una relación íntima con Él. A través de la oración, adoramos, confesamos, damos gracias y buscamos alinearnos con la voluntad de Dios. Sin embargo, comprender el propósito de la oración y cómo utilizarla correctamente es esencial para experimentar su pleno poder. Este capítulo explorará cómo la oración puede ser un medio para la adoración, la confusión y la gratitud, cómo se diferencia de las oraciones de súplica y de entrega, y cómo podemos alinearlas con la voluntad divina. La oración como herramienta para adoración, confusión y gratitud. En primer lugar, la oración es un medio vital de adoración. Cuando oramos, estamos reconociendo la grandeza de Dios y su soberanía sobre todas las cosas. La adoración no es solo una canción o una expresión de alegría,
sino también un acto de reverencia y honor hacia Dios. Cuando oramos, podemos alabarnos a Él por su bondad, misericordia y fidelidad. Un ejemplo de oración de adoración es el Padre Nuestro, que comienza reconociendo la santidad de Dios. Santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Por otro lado, la oración también es un medio para la confesión. A través de la confesión, expresamos nuestras fallas y nos arrepentimos de nuestros pecados. La oración de confesión no es solo una forma de pedir perdón, sino también una manera de limpiar nuestro corazón y recibir la restauración que solo Dios puede ofrecer. 1 Juan 1:9 nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La gratitud también debe ser un componente esencial de nuestra vida de oración. A menudo nos enfocamos en lo que necesitamos o queremos, pero la oración también es un momento para dar gracias a Dios por sus bendiciones. La gratitud cambia nuestra perspectiva, ayudándonos a enfocarnos en lo que Dios ya ha hecho en lugar de lo que aún no ha hecho. En Filipenses 4:6 se nos exhorta a orar con acción de gracias. No estén afanosos por nada, sino que en todo, por oración y ruego, con acción de gracias, sean conocidas sus peticiones delante de Dios. La diferencia entre oraciones de súplica y oraciones de entrega. Es importante comprender que existen diferentes tipos de oración, y entre ellos se destacan las oraciones de súplica y las oraciones de entrega. Ambos tipos son esenciales, pero cumplen funciones diferentes en nuestra relación con Dios. Las oraciones de súplica son aquellas en las que pedimos algo a Dios: salud, sabiduría, provisión o dirección. Estas oraciones surgen de nuestras necesidades y deseos y reflejan nuestra dependencia de Él. Sin embargo, debemos tener cuidado de que nuestras oraciones de súplica no se conviertan en una lista de demandas, sino en un diálogo genuino con Dios. En Filipenses 4:6, el apóstol Pablo nos anima a llevar nuestras peticiones ante Dios con acción de gracias, reconociendo que nuestras súplicas son escuchadas por Él. Por otro lado, las oraciones de entrega son aquellas en las que ponemos nuestras vidas, nuestras preocupaciones y nuestros planes en las manos de Dios. En lugar de pedir algo para nosotros mismos, entregamos a Dios nuestras preocupaciones, nuestras decisiones y nuestros deseos. La oración de entrega es un acto de rendición y confianza en el plan soberano de Dios, sabiendo que su voluntad es lo mejor para nosotros. Un ejemplo de oración de entrega es la que Jesús oró en el huerto de Getsemaní. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. La oración de entrega nos enseña a confiar plenamente en la sabiduría de Dios, sabiendo que, aunque no siempre entendamos el porqué de las situaciones, Él tiene un propósito para todo. A través de la entrega, renunciamos a nuestro control y nos sometemos al Señor en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo alinear la oración con la voluntad de Dios? Una de las preguntas más comunes que los cristianos tienen sobre la oración es cómo alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios. A veces, nuestras peticiones parecen no ser respondidas, lo que puede llevarnos a preguntarnos si estamos orando correctamente. La clave para alinear nuestra oración con la voluntad de Dios es buscar su voluntad primero y sobre todas las cosas. En Mateo 6:10, Jesús enseña a orar diciendo: «Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo». Este versículo nos recuerda que la voluntad de Dios debe ser nuestra prioridad, incluso por encima de nuestras propias necesidades o deseos. Orar de acuerdo con la voluntad de Dios significa que debemos estar abiertos a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, incluso cuando eso implique esperar, aceptar cambios o enfrentarnos a situaciones difíciles. Alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios también implica buscar su dirección en la palabra. La Escritura es el medio por el cual conocemos la voluntad de Dios. Si nuestras oraciones están alineadas con lo que ya ha revelado en la Biblia, podemos estar seguros de que estamos pidiendo de acuerdo con su voluntad. Por ejemplo, orar por sabiduría, justicia
compasión y paz son peticiones que siempre estarán alineadas con los principios divinos. Además, debemos practicar la escucha activa en la oración. A veces, en nuestra prisa por recibir respuestas, nos olvidamos de escuchar a Dios. A través del silencio y la reflexión, podemos estar más atentos a las guías del Espíritu Santo, que nos ayudarán a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. La oración tiene un propósito multifacético: adoración, confesión, gratitud, súplica y entrega. Cada una de estas formas de oración tiene un propósito y un lugar en nuestra relación con Dios. La clave está en comprender que la oración no es solo pedir, sino también entregar nuestras vidas y alinearnos con la voluntad divina. Cuando aprendemos a orar de acuerdo con la voluntad de Dios, nuestras oraciones se convierten en un instrumento poderoso para transformar nuestras vidas y acercarnos aún más a nuestro Creador. Cuando oramos, esperamos escuchar una respuesta clara y directa de Dios. Sin embargo, a menudo, la respuesta divina no llega de la manera en que esperamos, ni siempre de forma inmediata. Dios tiene diferentes maneras de responder a nuestras oraciones, y estas respuestas pueden tomar formas inesperadas. Este capítulo explorará cómo Dios responde de maneras sutiles y claras, cómo el silencio de Dios puede ser una respuesta en sí misma, y cómo los testimonios bíblicos y personales nos muestran la variedad de maneras en que Dios se comunica con nosotros. Dios responde de maneras inesperadas, señales y confirmaciones. Una de las formas más sorprendentes en que Dios responde a nuestras oraciones es a través de señales y confirmaciones. Estas señales no siempre son obvias, pero a menudo, después de reflexionar sobre ellas, podemos ver que Dios nos ha guiado a través de circunstancias, palabras de otras personas o incluso eventos naturales. Estas señales pueden servir como confirmaciones de que estamos siguiendo el camino correcto o como respuestas a nuestras dudas o preguntas. En el Antiguo Testamento, Dios usó señales visibles para confirmar su voluntad. Un ejemplo claro de esto es la historia de Gedeón en el libro de Jueces. Gedeón pidió una señal a Dios para confirmar su llamado. Dios le respondió mediante el uso de un vellón. Cuando Gedeón pidió que el vellón se mojara mientras el suelo permanecía seco, Dios cumplió esa solicitud. Jueces 6, 37 a 40. Esta señal específica fue una confirmación de que Dios estaba con él. Este tipo de respuesta muestra cómo, en ocasiones, Dios usa señales físicas para comunicarse con nosotros, brindándonos seguridad en nuestras decisiones. Hoy en día, las señales de Dios pueden tomar muchas formas, desde acontecimientos extraordinarios hasta simples coincidencias que parecen demasiado significativas para ser ignoradas. Estas confirmaciones a menudo nos dan confianza en que estamos siguiendo la voluntad de Dios, guiándonos en momentos de incertidumbre. Es importante estar atentos y abiertos a las pequeñas cosas que Dios utiliza para hablarnos. El silencio de Dios como una respuesta y un test de fe. En muchas ocasiones, cuando oramos, Dios no responde de inmediato. Esta falta de respuesta puede ser desconcertante y, a veces, dolorosa. Sin embargo, el silencio de Dios no debe interpretarse como ignorancia o abandono. Más bien, el silencio puede ser una respuesta en sí misma, y a menudo es un test de nuestra fe. Cuando Dios guarda silencio, nos invita a esperar con paciencia, a confiar en su tiempo perfecto y a mantener nuestra fe en Él, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. El silencio de Dios también puede ser un espacio para que reflexionemos y crezcamos espiritualmente. En momentos de espera, Dios a menudo está trabajando en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra confianza en Él y enseñándonos a permanecer firmes en nuestra fe. En la Biblia, encontramos múltiples ejemplos del silencio de Dios, como cuando el pueblo de Israel clamaba por la liberación de Egipto. Dios permaneció en silencio durante años antes de enviar a Moisés para liberar a los israelitas. Éxodo 2:23 a 25. Durante ese tiempo, su pueblo tuvo que esperar, confiar y aprender a depender completamente de Él.
El silencio también puede ser un acto de amor. Dios no siempre responde inmediatamente porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. A veces, el tiempo de espera nos da la oportunidad de madurar espiritualmente, desarrollar carácter y aprender a buscar a Dios de manera más profunda. El silencio de Dios, entonces, puede ser una invitación a crecer en confianza y a fortalecer nuestra relación con Él. Testimonios bíblicos y personales sobre respuestas divinas. A lo largo de la Biblia, encontramos innumerables ejemplos de cómo Dios responde a las oraciones de su pueblo. Desde la intervención milagrosa hasta las respuestas más sutiles, las Escrituras nos enseñan que Dios nunca está ausente y siempre responde de acuerdo con su plan perfecto. En el Nuevo Testamento, uno de los ejemplos más poderosos de respuesta divina es cuando Jesús resucita a Lázaro. Marta y María, hermanas de Lázaro, enviaron un mensaje a Jesús pidiéndole que viniera rápidamente, ya que su hermano estaba gravemente enfermo. Sin embargo, Jesús no respondió de inmediato y Lázaro murió antes de su llegada. A pesar de la aparente demora de Jesús, su respuesta fue una manifestación de su poder sobre la muerte y un testimonio de que su tiempo es perfecto. Juan 11, 1-44. De manera similar, en la vida personal de muchos creyentes hoy, Dios responde de manera sorprendente, a menudo utilizando circunstancias cotidianas para mostrar su poder o enviar una respuesta inesperada. Un testimonio común es el de quienes, después de pasar por momentos de oscuridad o dificultad, encuentran respuestas claras a sus oraciones. En muchos casos, Dios utiliza a otras personas para transmitir un mensaje o enviar una palabra de aliento justo en el momento adecuado. Esos momentos de confirmación nos ayudan a ver la mano de Dios actuando en nuestras vidas y nos dan la seguridad de que Él está siempre presente. Otro ejemplo contemporáneo es el de aquellos que han recibido respuestas divinas a través de una reflexión profunda o un momento de oración solitaria. Algunos testimonios relatan cómo, al buscar a Dios en silencio, han experimentado un cambio de perspectiva, una nueva dirección o una revelación de paz. Estas respuestas no siempre son grandes milagros visibles, pero a menudo son cambios internos profundos que nos permiten ver la vida desde una nueva perspectiva. Las respuestas de Dios son tan diversas como las situaciones que enfrentamos. Algunas veces nos responde con señales claras y confirmaciones. Otras veces nos invita a esperar pacientemente en su silencio, ya sea a través de milagros evidentes o de cambios sutiles en nuestro interior. Dios siempre responde a nuestras oraciones de acuerdo con su sabiduría infinita. Aprender a discernir las respuestas de Dios y confiar en su tiempo perfecto es un aspecto crucial en nuestra vida de fe. Al final, Dios responde para guiarnos, transformarnos y acercarnos más a Él, revelando su amor y fidelidad en cada paso de nuestro caminar. La comunicación con Dios, a través de la oración, no solo nos conecta con Él, sino que también tiene el poder de transformar nuestra vida. Cuando oramos, estamos participando en un acto sagrado que va más allá de la simple petición de ayuda o guía. La oración actúa como un medio para moldar nuestro carácter, renovar nuestra mente y acercarnos más a la imagen de Cristo. Este capítulo explorará cómo la oración transforma nuestras vidas, proporcionándonos sanación interior, crecimiento espiritual y la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Además, discutiremos ejemplos bíblicos y personales que demuestran cómo la comunión con Dios puede cambiar radicalmente nuestras vidas, cómo la oración moldea el carácter y renueva la mente. La oración es un proceso dinámico que no solo nos permite hablar con Dios, sino que también nos transforma internamente. Cada vez que oramos, nos exponemos a la presencia divina, lo que tiene un impacto profundo en nuestro carácter. A través de la oración, Dios nos muestra nuestras debilidades y fortalezas, nos permite ver nuestras faltas de perdón, egoísmo y orgullo, y nos ofrece la oportunidad de cambiar. En Romanos 12:2, la Biblia nos dice:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación de la mente es esencial en el proceso de oración. Al orar, pedimos a Dios que transforme nuestros pensamientos y actitudes, que nos haga más como Él. Con el tiempo, la oración nos da una nueva perspectiva de la vida, ayudándonos a ver más allá de nuestras preocupaciones mundanas y a enfocarnos en lo eterno. La oración nos enseña a tener una mente más cristiana, una que busca reflejar el carácter de Cristo en cada acción y pensamiento. El proceso de moldar nuestro carácter a través de la oración también está relacionado con el concepto de obediencia. Al orar, no solo le hablamos a Dios, sino que también escuchamos. En la medida que Dios nos habla, nuestra obediencia a su voluntad se convierte en un paso fundamental para el desarrollo espiritual. La oración nos permite crecer en humildad, paciencia, perdón y otras virtudes que nos conforman más a la imagen de Cristo. Ejemplos de transformación por medio de la comunión con Dios. La oración transforma a las personas de manera poderosa, y en las Escrituras encontramos múltiples ejemplos de esta transformación. Uno de los más impactantes es el caso de Saulo de Tarso, quien se convirtió en el apóstol Pablo. Saulo, un feroz perseguidor de los cristianos, experimentó una transformación radical después de un encuentro con Dios mientras iba hacia Damasco. En Hechos 9, 3-6, Saulo escucha la voz de Jesús, quien lo llama a convertirse y seguir su camino. Esta experiencia transformadora fue el resultado de una profunda comunión con Dios, que cambió por completo el corazón y la vida de Saulo. De ser un hombre lleno de odio y violencia, pasó a ser un hombre que predicaba el amor y la gracia de Dios, escribiendo cartas que aún hoy nos enseñan sobre la fe cristiana. Otro ejemplo claro es el de David, quien a través de su oración constante y su relación íntima con Dios, experimentó una profunda transformación personal. A lo largo de los Salmos, David expresa su confianza en Dios, su arrepentimiento y su adoración, lo que lo lleva a ser conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. A pesar de sus fallos y pecados, David encontró la gracia de Dios y permitió que su vida fuera transformada por su relación con Él. La oración de David se convirtió en un reflejo de su deseo profundo de ser renovado por la presencia de Dios. En el ámbito personal, muchos creyentes pueden testificar de cómo la oración ha transformado sus vidas. Algunas personas, después de años de lucha con adicciones, depresión o ansiedad, han experimentado un cambio radical gracias a su constante comunión con Dios. Este tipo de transformación no siempre es inmediata, pero con el tiempo, la oración continua y la dependencia de Dios tienen un poder de sanación y restauración que es evidente. La oración, al involucrarnos profundamente con Dios, nos da la fuerza y la sabiduría para afrontar los desafíos de la vida de manera diferente. La importancia de mantener la conexión espiritual a lo largo de la vida. Uno de los aspectos más importantes de la oración es que no es un evento único, es un proceso continuo. Para que la oración tenga un impacto duradero en nuestra vida, es esencial que mantengamos una conexión espiritual constante con Dios. Esta comunión diaria es la que nos permite crecer espiritualmente, superar obstáculos y mantener una vida transformada. La oración diaria es la clave para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Jesús enseñó sobre la importancia de la oración constante en Lucas 18:1, donde dijo: «Siempre deben orar y no desmayar». Esto resalta la necesidad de una vida de oración persistente. Cuando estamos conectados con Dios de manera continua, nuestra fe y carácter son más firmes y somos menos propensos a caer en la tentación o a desviarnos del camino de Dios. Es importante recordar que la conexión espiritual no depende de circunstancias externas. Aunque la vida puede ser difícil y llena de pruebas, la oración constante nos mantiene en contacto con Dios, fortaleciendo nuestra fe
y ayudándonos a ver su presencia en todo momento. La oración no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también nos transforma a nosotros. A través de la oración, aprendemos a buscar a Dios en todo y a encontrar en Él nuestra verdadera paz y propósito. La oración no es solo un acto de pedir, sino una herramienta poderosa para la transformación personal. Al acercarnos a Dios en oración, Él nos moldea y nos renueva, transformando nuestro carácter y nuestra mente. A través de la oración, podemos experimentar una transformación radical en nuestras vidas, como lo demuestran los ejemplos bíblicos de Saulo, David y muchos otros. Además, al mantener una conexión espiritual constante, podemos seguir creciendo y viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, incluso en medio de los desafíos de la vida. La oración es la clave para vivir una vida transformada, un proceso que nunca termina y que nos acerca más a Dios en cada paso del camino. Si este mensaje tocó tu corazón y deseas profundizar tu conexión con Dios, no olvides darle like al video, compartirlo con quienes lo necesiten y suscribirte al canal para no perderte los próximos contenidos que fortalecerán tu fe. Activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo lo que compartimos en tu camino espiritual. Que la paz de Dios esté contigo.